extranjera. Él es investigador, profesor investigador de tiempo completo en la Universidad del Quindío. Referente a su formación académica, bueno, tiene el doctorado en física de la Universidad Estatal de Moscú y de Moscú. Él trabajó con el tema de análisis de la geometría óptica para el análisis de imágenes ópticas con métodos acústicos. Tiene una maestría en radiofísica de la Universidad Estatal de la Universidad de Moscú. Ahí hizo análisis espectral y correlacional de imágenes ópticas. Hizo una especialización en docencia universitaria en Colombia y una licenciatura en física también en la misma Universidad de Moscú. Referente a su experiencia profesional, ha hecho actividades de investigación en el Instituto Interdisciplinario de las Ciencias de Uniquibío. Ha trabajado en la docencia en Uniquibío, en la Universidad Tecnológica de Pereira, también en Colombia, y ha trabajado también en la parte de industria. Ha sido jefe de departamento de transformadores en ese país. En cuanto a sus líneas de investigación, son análisis multivariado, caracterización de materiales orgánicos con filtros ópticos, caracterización óptica de materiales semiconductores. Tiene diversas publicaciones y bueno, ha dirigido varios trabajos de doctorado, maestría y pregrado, y también ha participado como evaluador en revistas nacionales e internacionales. Entonces vamos al doctor Julio César con un aplauso. Estoy muy complacido de estar con ustedes, aunque tengo que confesar que, aunque soy una persona que llevo muchos años hablando en público, muy especialmente y de manera sorprendente me tiemblan mucho los pies. Pues, con mucho miedo delante de ustedes. Vengo de la Universidad del Quindío en Armenia, de donde vienen varios de los estudiantes que algunos de ustedes están ayudándonos a formar, y por lo cual también estoy muy agradecido. Hemos tenido buenas relaciones, y como director del programa de física de la Universidad de Quindío, realmente créanme que les doy mi agradecimiento es de corazón, porque están cambiando la vida de familias enteras cuando ayudan a la formación de nuestros jóvenes, y esperamos que sean también de una manera gratificante recompensados. Mi trabajo de maestría y doctorado lo hice en Rusia, trabajando realmente en el desarrollo de filtros acústico-ópticos. Y lo que quisiera de pronto hoy es solamente una forma muy fenomenológica mostrar a qué nos dedicamos, porque se los voy a confesar abiertamente que siempre he pensado que algunas de estas ideas alguien de aquí las podría tomar y construir cosas bastante interesantes. Muchas de las cosas que fueron un sueño para mí y que discutimos en un momento hace 20 años, ahora hay empresas que realmente se están ganando dinero haciendo estos dispositivos, y creo que mucho de esto lo pueden hacer ustedes de una manera sencilla. La acústico-óptica pues está basada en el efecto fotoelástica que se puede llevar a cabo en medios isotrópicos y medios anisotrópicos. El estudio que nosotros hemos hecho, nosotros nos hemos dedicado más a trabajar con cristales anisotrópicos, donde a través de una onda acústica podemos generar variaciones del coeficiente de refracción. Esos los principios de selección de cualquier filtro acústico-óptico, que es más a lo que yo me dedico, pues están basados fundamentalmente perdón la redundancia, en el fundamento de
la difracción. Entonces, cosas que nosotros normalmente sabemos, cualquier rendija, y si es periódica, va a tener una dispersión de la luz, pero en cada orden de difracción va a haber una serie de colores, todo un arco iris que hay allí. Sin embargo, cuando generamos en un cristal, a través de un piezo convertidor, una onda acústica, pues esas variaciones del coeficiente de refracción hacen que allí se genere una rejilla de difracción espacial. Y esto cambia bastante las situaciones, porque en ese caso, cuando incide un rayo de luz blanca, entonces a la salida nosotros tenemos también muchos órdenes de difracción, pero solamente de un color, ¿sí? Y así se puede generar un filtro para hacer análisis espectral, llamemos así, pero que está totalmente controlado de manera electrónica. Entonces no hay partes móviles, como podría haber en algunos otros dispositivos similares. Si la distancia de interacción acústico-óptica crece, creciendo la longitud efectiva del piezo convertidor, es posible que logremos que no solamente haya una selección por color, sino que haya solamente dos rayos y no una serie de rayos al lado y lado. Es decir, habrá solamente un orden de difracción, y cada uno de estos órdenes de difracción tienen una polarización perpendicular. Entonces, simultáneamente, el filtro hace una separación por colores y hace una separación por el estado de polarización de la luz incidente. Y por supuesto que en términos generales se debe estar cumpliendo de una manera muy estricta, lo dejamos bien opacado, la ley de Bragg, o digamos que la ley general de difracción. Pues sin embargo, cuando estudiamos la forma como nosotros estamos generando esa rejilla de difracción, no me voy a detener mucho en nada de estas formulaciones, nos damos cuenta nosotros que al estudiar la función de transferencia, pues estamos haciendo simultáneamente, adicional a eso, una modulación de la frecuencia que está siendo difractada. Es decir, que este dispositivo adicionalmente se puede usar para hacer modulación de esa frecuencia, y estamos hablando de transmitir información a través de este tipo de dispositivos, convertirlos en moduladores. Pero no solamente podemos hacer eso, sino que también al exigir el cumplimiento de la ley de conservación del momento cuántico, entonces también, vamos a mostrar, podemos hacer una selección espacial de los diferentes modos espaciales. Y adicionalmente a eso podemos controlar la intensidad del rayo difractado. Entonces, cuando lo sumo todo, digo, tengo un solo dispositivo muy pequeño, ahora podemos mostrar más o menos los tamaños, dispositivo muy pequeño que me permite modular, término generalizado, la radiación incidente espectralmente, la puedo modular espacialmente, la puedo modular por frecuencia, la puedo modular por intensidad, pero adicional también la puedo manejar por el estado de polarización. Entonces es un dispositivo realmente, digamos, completo para el procesamiento el procesamiento de imágenes, que es más lo que nosotros hacemos, pero en general para el procesamiento de radiación acústico-óptica. Solamente para mostrar, dije, no me va a quedar mucho con las formulaciones, ¿sí? Pero ese manejo de la intensidad, por supuesto que está dependiendo de la figura de mérito del cristal. Entonces se da mejor en unos cristales que en otros. Hay que escoger cuáles son los mejores cristales.
El trabajo inicial que siempre hice, pues estaba fundamentado estrictamente en eso: escoger los cristales, estudiar su geometría y elegir cuál es la mejor geometría de interacción y cuál es el mejor cristal que lo podía tener. Sin embargo, al regresar a Colombia, pues este tipo de aplicaciones se salieron ya de mis manos. ¿Por qué? Porque generar un solo cristal es imposible, no tengo donde lo hagan, y si lo voy a mandar a hacer a los Estados Unidos tengo que sacar $25.000 para que me hagan un prototipo y no los tengo. Entonces digo, vamos a buscar aplicaciones de esto. Con un poquito de paciencia me gustaría hablarles un poquitico como el principio de lo que hay en Internet. Trabajamos con cristales birrefringentes y fundamentalmente un cristal de dióxido de teluro o paratelurita. Si incide un rayo de luz blanca o un rayo, digamos, de luz no polarizada, entonces una vez definida una celda custodóptica, yo tengo definida una dirección en que el sonido va a estar en ese cristal. Pues lo que nos damos cuenta es que para el mismo material, la suma de este vector y este vector, pues lo que hacen es separar espacialmente las componentes ordinaria y extraordinaria de ese haz incidente. Cuando hace esa separación, podemos lograr que el 100% de la luz que hay en ese color se vaya a cada uno de los lados. Es decir, eso es lo que realmente nos permite hacer análisis espectrales o también separar información por el estado de polarización. Pero otra cosa es que decíamos que la ley de Bragg se va a cumplir de una manera muy estricta, pero lo que vemos es que al elegir la geometría de interacción, pues lo que voy a encontrar es que según el ángulo de incidencia, pues supuestamente debe haber una frecuencia que coincide con cada uno de esos colores, pero si escojo una geometría de interacción, digamos, en esta zona, pues podría notar que tengo un amplio rango de ángulos Brega para los cuales se va a dar una buena interacción acústico-óptica en una frecuencia determinada. Es decir, en una frecuencia determinada, es decir, un color determinado. ¿Y eso a qué conlleva? En que yo no estoy haciendo análisis espectral en un punto, sino en todo un rango de ángulos. Y pues nosotros sabemos que entre mayor sea ese ángulo, pues mayor la oportunidad que tengo de procesar imágenes, porque pues el criterio de procesamiento va a ser inverso al ángulo que estoy obteniendo. Las grandes, o sea, los mejores filtros tendría que buscar los que tengan una apertura angular suficientemente grande para que la definición de la imagen sea suficientemente buena. Por otro lado, si yo escojo trabajar en esta zona de aquí, pues me doy cuenta que va a pasar exactamente lo contrario, que un cambio muy pequeño en frecuencia me va a llevar a un cambio muy grande en el ángulo de difracción, y eso pues puede convertir mi dispositivo en un deflector de la luz. Entonces prácticamente la misma celda, definiendo cómo corto el cristal, puedo escoger el dispositivo que vamos a fabricar. De esa manera, pues una celda se puede fabricar como un deflector, se puede fabricar como una celda para hacer modulación de amplitud o de intensidad, para hacer un desplazamiento de frecuencia. Algunos simplemente se usan como desplazadores de frecuencia, pero también se puede usar para transmitir información, aunque pues no son los mejores sistemas, porque la velocidad de procesamiento no sería suficientemente buena. Pero se pueden hacer filtros de longitud de onda sintonizables, y entonces ya no tengo que estar cambiando mecánicamente absolutamente nada, sino que de una manera totalmente electrónica podemos hacer esa sintonización del filtro.
Una celda acústico-óptica más o menos es esto, ya físicamente hablando, un pedacito de cristal, en este caso cristal de paratelurita, dado su muy buena figura de mialito que tiene, pero también hay cristales como el cuarzo para una interacción, pues digamos, cuando no estoy buscando hacer imágenes, sino hacer espectroscopía, y una serie de cristales adicionales. Estos son los, digamos, que los más usados. Un acople electromagnético. Estos cristales, cuando hablamos nosotros de las frecuencias de trabajo, estamos hablando de frecuencias entre 40 MHz y unos 260 MHz. Entonces, por supuesto que el acople de impedancia allí es un factor bastante importante, y por eso hace parte de la celda acústico-óptica esta electrónica. Y así podemos tener, por ejemplo, un deflector, ¿sí?, donde por supuesto no interesa tanto el ángulo total que puede deflectar, sino el número de posiciones diferentes que puede resolver. Un reflector acústico-óptico puede resolver fácilmente 640 posiciones, lo que lo hace suficientemente bueno para hacer switcheo de canales. Algunas de estas cosas yo quisiera un poco saltármelas. Estos Q-switches que se pueden hacer, ya se están usando los filtros acústico-ópticos para la modulación de las cavidades de láseres. Por supuesto, estos no son láseres pequeños, son láseres grandes, por la velocidad con la cual deben trabajar esos pulsos. ¿Sí? Bloqueo de modos activo e inactivo. Esto es una de esas aplicaciones que nosotros particularmente usamos bastante, porque de una manera electrónica pones el haz o lo quitas. ¿Sí? No hay nada que poner, no hay nada que tapar, simplemente le quitas la potencia electrónicamente desde el computador y se puede estar haciendo ese bloqueo. Un selector de pulsos, o inclusive en las impresoras láser, algunas tienen este tipo de trabajo. El dispositivo, ya el cristal propiamente dicho, más o menos es esto, una celda acústico-óptica, y se construye de un pedazo de cristal. La geometría de corte es parte de ese estudio especial que hemos hecho, siempre hemos tenido. A ese cristal se le adosa un piezo convertidor que generalmente es de niobate de litio, y una placa absorbente, porque no se deben producir ondas estacionarias. Estamos trabajando siempre con onda acústica viajera, y vamos a tener en la salida dos haces difractados, uno con una polarización ordinaria y con una polarización extraordinaria, y así. Entonces, ¿dónde lo vamos a usar? Y quiero llamar la atención de que en México hay un grupo muy fuerte que usa los filtros acústico-ópticos en el análisis de imágenes atmosféricas y digamos en astrofísica trabajan ellos. Eso está en el grupo del INAOE. Allá hay un profesor que trabaja en esto, porque es posible hacer, entonces ya dijimos, análisis espectral, propiedades físicas, biopropiedades, análisis térmicos, análisis polarizacional y de modos espaciales. En cada caso es necesario tener pues la curva de sintonía, donde nosotros siempre lo que estamos midiendo es la frecuencia, pero claro, la frecuencia del ultrasonido, pero eso corresponde a una longitud de onda determinada. Quiero mostrarles en el ejemplo qué hacemos. Estos son algunos de estos trabajos que han hecho Gustavo, que es un estudiante de ustedes, y el doctor Isaza, que casi fue el pionero de las aplicaciones de los filtros en la Universidad del Quindío. Tenemos una figura cualquiera, no es una figura, un objeto, y
ahora lo capturamos y pasamos esa imagen por el filtro. Cada vez el filtro está sacando una imagen que es, en la captura realmente es blanco y negro, son niveles de grises, y pues aquí he marcado 3, pero nosotros en el rango visible pues sacamos tantas cuantas queramos, porque la resolución de un filtro como el que tenemos en este momento es una resolución de 70 angstroms, ¿sí? Entonces es una resolución bastante buena, solamente que para el procesamiento de algunas imágenes no se necesita tanta resolución y hacemos un barrido mucho más rápido, unas 120 exposiciones en el rango visible. Y con esas exposiciones lo que hacemos nosotros es mirar, pues esto está sistematizado, cuáles de esos frames, cuáles de esas tomas contienen más información o menos información de alguna zona de interés que nosotros tengamos. Por ejemplo, en el verde pareciera ser que está alumbrando, pues está dando una respuesta en toda la figura. Esto es solamente para mostrar. Pero en el rojo, esta parte de aquí no está reflejando nada del muñeco. Entonces, eso nos sirve para hacer segmentación de partes de interés, y esa segmentación es muy rápida porque esa segmentación no es toda digital, sino que es una segmentación análogo-digital. Y hemos hecho mediciones y hemos mostrado cómo se puede lograr mucho mayor información, mejores segmentaciones y mucho más rápido, ¿sí? Y bastante más rápido. Físicamente, pues esto es una monedita, es como para ver el tamaño de lo que es uno de estos dispositivos. Y aquí es donde vienen las cosas donde uno dice, la idea es que yo quería regalar. Nosotros tenemos un filtro, es este pedacito, y ya vieron el tamaño de una moneda, y está metido en una caja metálica, es decir, de por sí ya eso es mucho más grande que lo que debiera ser, porque el cristal es algo muy pequeño. Algunas visitas que nos han hecho desde el CIO, varias veces le he dicho, ¿por qué no cogen este tema ustedes? Les mostramos muchas de esas cosas lindas que esto pueden hacer, y ayuden a hacer algo con esto. Todo esto de aquí hasta acá es óptica para capturar una imagen, y yo lo voy a decir, no me va a dar vergüenza, quiero que entiendan cuál es nuestra gran debilidad. Estos son pedacitos de tubo de PVC para poder poner un lente aquí en la esquina para acomodárselo a esta otra lente que compré, ¿sí? Porque es una, pues, de las que se pueden simplemente comprar, bueno, con todos estos dispositivos, porque usted tiene una cámara que está hecha con, digamos, con un CCD de media pulgada, y hay una distancia entre la última lente y el CCD. ¿Qué pasa cuando la retiro? Para poder colocar esto, la lente comercial no me sirve, ¿sí? Necesito otro tipo de lente. Estos dispositivos, primero les digo lo que me da pena y ahora les digo lo que me da orgullo. Una estación que está dando vueltas desde el 2005 en Venus y está mandando información y seguimos procesando, se llama Venus 5 y es el proyecto de la ESA, tiene un filtro acústico-óptico que se desarrolló en mi tesis doctoral. Claro, ¿quién construyó la cámara? No nosotros, el dispositivo lo construyó Alcatel, y ellos y la ESA lo montó y se lo llevaron, o sea, pero son cosas que realmente se pueden hacer, ¿sí? Son cosas que se pueden hacer, que se pueden llevar. Entonces, todo este dispositivo, de hecho ahora yo creo que tengo otra foto, toda esta cámara de este tamaño, ya Gustavo lo pudo reducir y montar una cámara pequeñita, ¿sí? Mejoró, ahora más pequeño, y estamos, pero miniaturizar esto, llevarlo al tamaño que es, bueno, ustedes podrían, yo creo que nosotros siempre vamos a estar lejos. Miren, esto es el filtro acústico-óptico y todo lo demás es lo que estamos usando para capturar y poner. Y procesamiento se puede hacer bastante bueno. Adicionalmente a esto, necesitamos tener un generador de señales de radiofrecuencia, un
amplificador porque esta señal no me sirve, necesito un vatio de potencia a 50 vatios, a 50 ohmios. El generador nos tiene que poner también un generador para que lo va a entregar, y después, una vez que lo capturo, si quiero esta cámara que es de alta resolución, perdón, no de alta resolución, de alta sensibilidad, para capturar, a veces estoy capturando muy poca energía, entonces necesito un frame grabber especial y llevarlo al computador. Entonces, todo esto realmente se puede, ya de hecho existen algunos sistemas comerciales que los han miniaturizado, los han llevado a algo muy pequeño. Con estos mejores equipos que hemos organizado ya, de nuevo Gustavo, César han hecho mucho de este procesamiento. ¿Cuáles son los desafíos? Pues uno de los desafíos del que hace procesamiento de imágenes es segmentar esta imagen llena de colores y de piezas. Yo quiero ver, sáqueme la foto solo del balón, ¿sí? Pues eso se puede hacer con el procesamiento digital, ¿sí? Tratamos de que eso se vuelva más liviano y que el procesamiento digital sea mucho más liviano. Pues esto ya le muestra mejor una serie de lo que se podía hacer, son muchas más fotos, pero uno comienza a mirar algunos extremos y sí se da cuenta que aquí no hay balón, esto es oscuro, y aquí el balón está de una manera muy clara. Algo así, según la parte que yo estoy necesitando, y esto se hace por software de una manera muy fácil. O la otra escena que se tiene, entonces puedo decir, tengo los diferentes factores de colores, y con eso yo simplemente con restar dos imágenes, ¿sí?, puedo obtener esa parte que estoy buscando, ¿sí? Busco, aquí lo que estoy sacando es básicamente la camiseta que está ahí, ¿sí? O con restar estas otras dos imágenes, ¿sí?, puedo obtener el balón. Por supuesto, ya pues a color y todo, escoger ya esta máscara, porque es la forma como segmentamos digitalmente. El problema es generar la máscara, y con la máscara voy corto y obtengo lo que estoy buscando. Realmente se publicó y todo, medimos, y el tiempo de procesamiento es increíblemente menor. El tiempo de procesamiento siempre va a estar. De la otra imagen quiero capturar solamente este cubito, ahí está el cubito, ¿sí? Restar estas dos imágenes y ya tienes el cubito, ¿sí? Y así sucesivamente. Este muñeco, ahí tienes el muñeco, ¿sí? Y siempre lo que termina siendo es una forma sencilla. Una de las cosas increíbles que permite hacer un dispositivo de esto es el análisis de modos espaciales. Estas ideas surgieron, miren, todo esto se ha desarrollado realmente para la empresa militar. Entonces, está volando un avión y está buscando dónde están los aviones del enemigo. Entonces vamos a pensar que están los aviones Kafir allá en el desierto de Arabia o en el desierto de Israel. Si hace rato apagaron eso, usted lo mira, y si lo mira espectralmente, pues para eso es que se hacen los camuflados, para camuflar. Entonces espectralmente no va a haber nada, ¿sí? Y lo único que yo necesito es detectar dónde está el aparato. En ese caso diría que es como mirar así y encontrar todo rojo, ¿sí? Encontrar todo rojo sobre rojo, y no vas a ver absolutamente nada. Pero esto me permite mirar los bordes, porque me permite hacer análisis espacial de modos, y puedo ir y sacarlo. No sale con la perfección que está mostrando ahí. Tenemos otros experimentos, yo no los quise mostrar porque no los hice yo, los hicieron mis colegas de la Universidad Estatal de Moscú. Pero es posible hacer esto para detectar bordes, ¿sí? Para hacer detección de bordes, esos análisis espectrales, porque finalmente lo único que va a sacar el filtro es el borde, ¿sí? Estas imágenes también fueron tomadas por mis colegas para estudiar, hacer análisis espectral 2D. Entonces, igual que se hace un análisis espectral, pero aquí es 2D, entonces se puede mirar no solamente que hay un componente en los anillos de Saturno, que hay un componente de CH4, sino también que eso es más o menos en toda esa zona. Entonces, estamos haciendo análisis espectral, pero en 2 dimensiones. Y el último trabajo, todo realizado por
por Gustavo. Hemos hecho varios trabajos, hemos mirado, por ejemplo, el proceso de cicatrización de una herida, que es cómo se cicatriza más rápido, no echándole nada, echándole miel de abejas, echándole solución salina y todos estos cremas y cosas que dice. Nosotros hicimos un experimento con el doctor Isaza, cogimos conejos, un número suficientemente bueno, y les cortamos un pedazo de la fase a todos, aquí arriba, y después comenzamos estos procesos y hacer las mediciones, pero las mediciones todas hechas ópticamente. Muy fácil con el filtro porque puedes seccionar inmediatamente y capturar únicamente lo que es la herida y ver cómo va sanando la herida, porque la herida no va a ser solamente los bordos, sino que a veces sana una parte del centro y unas partes de los bordos y sucesivamente, y lo pudimos hacer. Hemos visto procesos de maduración de diferentes frutos. Ahora, cuando usted va a comprar un tomate, usted dice, el ojo sumado a la mente humana es muy rápido, y dice, este tomate está verde y este está muy maduro. ¿Cómo le gustan los tomates? Usted me dice, pintones. Esto se clasifica y se dice, hay un estadio de maduración, 1, 2, 3, y se clasifican 6 estadios de maduración. ¿Cómo le enseño eso a una máquina? Esa ya es otra pregunta, ¿sí? Porque los tonos que hay entre un tomate verde o biche y un tomate que está por perderse, la gama es muy grande. Entonces, ¿cómo le digo a la máquina que eso ya lo puede hacer y que lo haga de una manera rápida? Porque necesito hacer un selector que debe trabajar a una velocidad mucho mayor que lo que está haciendo una persona seleccionándolo con la mano. Entonces lo que hicimos, lo que hizo Gustavo fue hacer un análisis espectral día por día, cómo va madurando el tomate. Todos los días tomaba para los tomates que teníamos, nosotros le hacía una toma de 120 frames, dividía espectralmente la maduración del tomate. Desde los primeros, esto no está por tiempo, sino por diseño espectral. Entonces esto sería casi que el cercano infrarrojo, donde arrancamos, estamos arrancando aquí más o menos en 720 nanómetros y estamos llegando en el límite más o menos en 420 nanómetros, el límite del filtro. Aquí es un cercano violeta, ultravioleta, y se segmenta prácticamente. Lo único que, si ustedes pueden notar, lo único que se está haciendo es restándole el fondo y se obtiene la máscara con la cual estamos recortando. Y ahora decimos, tenemos que aprender a identificar estos 6 estadios de maduración, que eso es una carta que ya existe y tenemos que aprender cómo lo vamos a hacer. Entonces ahora ya no lo hago para un tomate, sino que lo hago, ya se me olvidaron las cifras, pero son muchísimos, y todos los días hasta que el tomate se pudra. ¿Sí? Obtenemos estas curvas que se obtienen son el comportamiento de cada una de esas líneas espectrales. Es un comportamiento en el tiempo. Aquí se escoge una línea y le hago seguimiento a esa línea. ¿Qué pasa con la intensidad? Y usted nota algo muy interesante en esto. O sea, esto era todo. Cuando lo miramos, decimos, bueno, esto sirve solo para hacer el estudio. Ahora, mira esta línea verde, coge una línea verde de aquí y mira que todas estas líneas verdes están haciendo esta tendencia y todas estas rojas están haciendo esta tendencia. Esto me da una idea, ¿sí? Eliminemos muchas de esas líneas que no me están dando información, no son interesantes para mí. Seguimos eliminando y terminamos mirando solamente una línea verde y una línea azul. Ahora sí, y comparo con esto. ¿Y esto qué me está diciendo? Digo, ya encontré cómo hacer un selector muy barato, porque ahora no necesito un filtro costo óptico que vale un poco de plata ni toda esta máquina. Voy a tomar fotos con una cámara común y corriente RGB, ¿sí? Tiene los 3 tipos de fotodetectores, y voy a coger y voy a alumbrar, voy a iluminar los tomates con 2 LEDs, un LED rojo y un LED verde.
que tiene un ancho de banda mucho más angosto que el ancho de banda que tiene el detector, el píxel de la cámara, mucho más angosto. Y con eso lo único que hago es restar el valor del verde y el resto del rojo, y si ese valor del verde menos el rojo le da un número positivo entre cierto valor, de una vez ya sé que el tomate está verde o está demasiado biche. Si ese valor es más o menos cero, el tomate está pintón, y si ese valor se volvió negativo, entonces estoy en el estado de maduración, y cuando eso llega a ciertos valores digo, ese tomate no sirve para mandárselo a ese cliente. Ahora sí, una máquina puede, pues se hicieron muchísimas pruebas para mostrar que esto realmente funcionaba. Ya después análisis estadístico y todo, ustedes entienden que con el resultado del tomate no se pueden sacar las conclusiones. Estos son resultados de muchísimas mediciones, pero ahora sí se puede decir, mira, lo que hacemos es muy sencillo, simplemente mandan los tomates, y antes pensábamos tomar 2 fotos, digo, ya no necesito tomar 2 fotos, una sola, con una cámara de vigilancia, que es lo más barato que puedo comprar, ¿sí? Le hace el proceso de lanzamiento, y ahora sí eso puede pasar a una gran velocidad, porque sí lo puedo ir seleccionando. En este momento eso está en proceso de patente, ¿sí? Por la velocidad con que se puede hacer selección de una manera muy sencilla. ¿Para qué sirvió el sistema acústico óptico? Para estudiar el proceso y elegir cómo fabricar la solución, ¿sí? Creemos que el mismo aparato, por ejemplo, no es sino adaptarlo, sirve para cualquier fruto climatérico. Los frutos climatéricos son aquellos que cuando los arranco de la mata todavía siguen madurando, y los frutos climatéricos tienen la virtud de cambiar de color. Entonces, mientras los puedo seleccionar por color, puedo hacer eso para la papaya, puedo hacer eso para el mango, muchos frutos que el banano lo puedo estar seleccionando de esa manera, ¿sí? Y sería rápido, barato, que son como la combinación que todos quieren, ¿cierto? Bueno, bonito y barato. Entonces, claro, insisto, se necesita, el filtro es para sintonizar más que cualquier cosa el software, ¿sí? Que va a elegir qué estadio de maduración está el diferente fruto que se tiene, y así no solamente van a ser tomates, sino que pueden ser papayas. Ya existe una clasificación de venta, estas son, digamos así, tablas de los compradores, bananos, ¿sí? Diferentes frutos, todos los que sean frutos climatéricos van a servir para hacer esta selección. Entre otras cosas, con todo lo que exportan de México hacia Estados Unidos, yo diría, ahí tienen unas aplicaciones muy interesantes para hacer y para vender para la empresa privada. Con todo respeto, yo quiero decir una cosa adicional. Mire, yo a alguien del CEO le dije hace unos 4 o 5 años, yo le di esta idea y le dije, llévenla, ejecútenla y paténtenla ustedes, porque yo igual no tengo, o sea, nosotros hacemos ciencia básica, no tenemos aquí meterle ni cosas de ese, es un proceso, y pues no es que no nos guste, sino que si no tienes cómo implementar, pues a veces te quedas colgado. Bueno, ese es un poquito. Hemos hecho esto también para el café, ¿sí? Frutos de café, si ustedes notan, ya les muestro la foto original, pero realmente aquí no está sino maduro este fruto, pero cuando miro estas dos digo, uy, mira cómo se refleja bien en el rojo y en el verde, eso no sale, entonces ya lo puedo escoger, le puedo enseñar a la máquina cuál fruto está maduro y cuál fruto está verde, aunque esto fue uno de esos trabajos difíciles. Esto es algo de eso bonito que quería comentarles del análisis polarizacional. Estas son aplicaciones militares. Hay cosas que uno termina sin entender. Tienen supuestamente una guerra fría entre los rusos y los americanos, pero quiero decir que la persona que más sabe de acústico-óptica se llama Vitaly Borisovich Voloshinov, de la Universidad Estatal de Moscú, y vive en Moscú y trabaja para la Universidad Estatal de Moscú. A él cada año el US Army le da un grant por $140,000. ¿Sí? Y le dicen que no le puede contar a nadie. Entonces, a mí me dieron una visa por 10 años y a él se la da por una entrada y se demora 6 meses el procesamiento, porque es todo ese externo. Entonces,
Hay cosas de esas bien secretas que no lo saben sino 3 personas, yo, ustedes y el respetable público. ¿Para qué se hace un camuflaje? Para camuflarse. ¿De qué se va a camuflar este color en particular de la vegetación? ¿Será que realmente se puede camuflar? Entonces nosotros decimos, tráigame el filtro y miramos eso con el filtro. Entonces el filtro le muestra que, permítame devolverme una, el filtro le muestra, mire, que todo lo que el hombre crea tiene un nivel de polarización diferente esencialmente de la naturaleza. La luz natural tiende a ser totalmente no polarizada. Eso es la luz natural. Y cualquier superficie que el hombre ha hecho polariza poquitico, harto, algo polariza la luz. Pero se acuerdan que obtengo 2 rayos con polarización perpendicular, pero los puedo manejar simplemente 2 rayos con 2 polarizaciones. Y si yo tomo una foto de esta sección, todo, y después tomo una foto del rayo polarizado extraordinariamente y una del rayo polarizado ordinariamente y los resto, lo que sea natural se borra y lo otro, algo se queda. Desde el punto de vista militar, 5% que se quede, 3% que se quede, eso es suficiente. Lo único que necesito saber es dónde está metido el soldado con esa cachucha, y debajo de la cachucha, ahí es. Debajo de la gorrita, ahí es. Pues el análisis muestra eso, ¿sí? El rojo es la prenda de vestir camuflada, ¿sí? Y el verde es la vegetación natural. Lo que estamos mostrando es la diferencia, la resta entre los 2 valores, ¿sí? Usted resta los 2 valores de acá y le da esta señal, y usted resta los 2 valores y le da esta señal. Entonces, todo lo que necesitamos saber es dónde está, no más. Es una aplicación militar. Y por supuesto que en aplicaciones militares pues es todo lo que se puede hacer. Cuando yo hice mi tesis de maestría me dijeron, eso está tan muy bueno, y yo pregunté, ¿cuándo vamos a hacer el artículo? Me dijeron, no se puede hacer un artículo. ¿Por qué? Yo en ese tiempo no sabía de artículos, nada, yo era un estudiante que estaba emocionado de ir a sacar un artículo. Me dijeron, no, hay 6 años de veto. Solamente después de 6 años, cuando eso supuestamente se vuelve obsoleto, usted lo puede publicar. Hubo que esperar 6 años, pero nosotros ya le habíamos contado a varios, entre ellos a un americano. En ese proceso, eso que yo se los muestro en la tesis del año 90, le muestro que en el año 92, el que yo fui a trabajar a Estados Unidos con él, lo patentó. Y después le dijo a mi jefe, mire, ¿qué va a pelear? Usted no tiene $1 millón para pelear. Yo estoy aquí en los Estados Unidos, trabajo para la Westinghouse, aquí y todo. Sigamos trabajando y sigamos. Entonces, lamentablemente hay cosas que uno si no le cuenta a otros porque dice, se van a quedar con la idea. Pero la idea mía es yo contarles a los que lo pueden hacer y decirles, sigan, ustedes pueden. Y en ese sentido les doy un aplauso a la gente del CIO, porque son los que pueden. ¿Preguntas? Gracias por la plática, muy interesante. En la figura de mérito, ¿te podrías nomás regresar para ver la fórmula y nos expliques qué interviene en ella? No. Comienzo a transparar. Esto es la densidad del material, la velocidad con que el sonido se desplaza, el índice de refracción, y esto es el coeficiente fotoelástico del material en esa dirección. Es un tensor. Este material acústico-óptica lo que lo hace tan bueno es porque miren que esta velocidad que está en el denominador, la velocidad del sonido
de una onda de corte en ese material alcanza a tener valores extremadamente lentos, pequeños, del orden de 200 centímetros por segundo, muy lento para un material. Con esta pregunta, eso quiere decir que ya en cuanto en el diseño del cristal ya no hay mucho que hacer. O sea, ya con los cristales que cuentan actualmente son lo suficientemente versátiles para la técnica, o habría la posibilidad de diseñar cristales utilizando, digamos, la parte de B, que es la otra parte microscópica del sistema, ¿no? Dos cosas. De hecho, uno es que siguen desarrollando cristales. Digamos que la parte gruesa del doctorado fue el estudio de los nuevos cristales. Y hay cristales relativamente excepcionales, como es el bromuro de mercurio y el dicloruro de mercurio. Son dos cristales que estamos hablando de un coeficiente relativo, un índice de refracción relativo del orden de 0,2, que eso llega a tener, pues son valores, digamos, muy altos, son cristales con los valores muy altos. Pero lo interesante de esto es que estas velocidades dependen del corte del cristal, de la geometría custo-óptica. Entonces, aunque parezca increíble, con los cristales que se tienen, el desafío va más en la configuración del cristal, ¿sí? En cómo cortarlo, que el cristal quede bien configurado, ¿sí? De hecho, por ejemplo, las caras del cristal, si pongo estas caras que yo dibujo acá cuadradas, esto no puede ser, porque el material es altísima, el paratelurita es altísimamente anisotrópico en el sonido. En algunas direcciones el ángulo entre el vector K y el vector de Poynting puede alcanzar 74 grados. Entonces, se imagina, pues yo pongo esta es la cara del piezo convertidor, pero aunque así va el vector K, eso realmente sale de esta manera, 74 grados. Entonces ahora tengo que diseñar el otro corte para la incidencia. Cuando él va a salir, ahora ópticamente también es altamente anisotrópico, entonces tengo que saber que ese rayo sí va a salir, porque eso es otro trabajo también que hemos hecho. Estamos enseñando, y esta es una discusión, de pronto es otro tipo de charla que a veces me gustaría a veces con los estudiantes decirle, mira, la ley de Snell, ¿qué dice la ley de Snell? Ángulo de incidencia igual al ángulo de reflexión, ¿sí? Partido por la normal. ¿Eso es cierto? ¿Siempre? ¿Eso lo ves y eso funciona? Entonces hay que decir, eso es cierto para el vector K, pero eso no es cierto para el vector de Poynting. Y cuando lo ves, lo que ves, físicamente lo que estás viendo es cómo la energía se desplaza. Y entonces puedes ver que hay un rayo que está incidiendo así, y cuando rebota vertical. Y tenemos estudios para mostrar que, por ejemplo, en estos materiales de dicromuro de mercurio, ese ángulo puede alcanzar 22 grados. ¿Sí? Eso es mucho. Y si en este estamos diciendo 74, ahora tienes que diseñar el sistema de tal manera que realmente haya una interacción acústico-óptica y finalmente el rayo de luz salga, ¿sí? No vaya a haber reflexión interna total y se quede por ahí atrapado o se vaya para donde no lo necesito. La segunda cosa es que diseñamos también la salida de tal manera de que por difracción saben que realmente el cristal se va a ir moviendo, perdón, el rayo difractado se va a ir moviendo. Cada que cambio, estoy cambiando el parámetro de red, entonces él va a cambiar, ¿sí? Bajo un ángulo de incidencia dado. Entonces diseñamos la salida de tal manera que se genere en el mismo cristal un prisma inverso y compense uno de los dos rayos que voy a capturar, y yo escojo cuál quiero compensar y corto el cristal de tal manera que quede compensado y entonces no se mueva, no se desplaza, porque eso no es bueno para hacer los análisis de imágenes. Cuando es simplemente espectroscopía, eso no importa, pero cuando estoy haciendo análisis de imágenes, pues no me sirve que la imagen se mueva, ¿cierto?
no lo voy a poder obtener un buen análisis. Había otra pregunta. Sí, es con respecto a los tomates. Yo vengo de la tierra de los tomates y otras cosas de Sinaloa. Entonces, el tomate es algo muy importante. Sinaloa es mayoritariamente para exportación, ¿sí? Entre otras legumbres. Creo que ahora Michoacán también. Yo encuentro mucho a veces que la academia está un poco desconectada de qué pasa, ¿no? Yo creo que para ver si tendría utilidad esto, tenemos que preguntarnos en dónde. En un supermercado, porque imaginemos en un campo, ¿sí? Bueno, yo estaba en campos de tomate, ¿no? Entonces ahí hay lo que se conoce como piscadores. Los piscadores son gente de Oaxaca que se desplaza a Sinaloa y a piscar, que quiere decir a recoger tomate. Alguien dice, ya, ahora empieza la pizca, ¿no? Entonces, hablamos de exportación y hablamos de que tienes ahí un método. No sé si tú has visto una java de tomates para exportación, está verde, igual que la de bananos, está verde. Entonces yo lo que me pregunto es quién utilizaría ese sistema de degustado, los de los supermercados, pero no es el productor embarca verde. Y tienen otro tipo de problemas para el ingeniero. Tienes temperaturas del campo 35, 40 grados. ¿Sí? El problema de insolación es uno de los problemas de salud más grandes, incluso porque hay trabajo enfermo. Y entonces me contaba mi padre que se encontraban con cosas como esta. Llega el tomate, se refrigera y, oh sorpresa, se podría. ¿Qué pasaba? Entraba a la cámara de refrigeración, se empezaba a refrigerar obviamente de adentro de fuera hacia adentro y quedaba caliente el núcleo y se pudría. Entonces tenían que diseñar, y en eso trabajó mi padre, en bodegas que tuvieran diferentes temperaturas que fueran gradualmente bajándose la temperatura. Entonces, de esta manera se iba enfriando uniformemente el tomate, que se embarcaba en tren en algo que se llamaba piggybacks, que eran los trailers refrigerados, y se iba a la frontera. Y la mayor parte de la producción de tomate era para Estados Unidos. Entonces, cuando había heladas en Florida, pues era la gran cosa en Sinaloa, ¿no? ¿Sí? Cuando en Florida no había heladas, se cerraba la frontera, ¿no? Bueno, lo que quiero decir con esto es de que si tú ves esas cajas, te impresionabas cuando ves a los bananos, cuando llegan allá, son verdes. Y las cajas de tomate son verdes, las que tú vas a ver exportar, no son rojas. Y no están midiendo el punto de maduración. Eso es a mí siempre me intrigaba, ¿no? Entonces, ¿qué hace el comerciante, el distribuidor, etcétera, etcétera, para esperar a madurarlos? Sé que en el caso de Valeria, el caso de los bananos, los meten en las mastinas para matar bichos, etcétera, etcétera, e incluso agregan químicos para acelerar la maduración. Entonces, ¿dónde queda todo esto en ese proceso? Bueno, realmente yo creo que le has pegado a una de esas preguntas que son realmente interesantes, es cómo nos vamos realmente de la ciencia a la industria. Entonces, primero que todo, tengo que decir es que ¿dónde lo vas a poner? El tomate, si lo vas a clasificar en el campo, está botando corriente. Esa es la expresión en Colombia. Estás perdiendo el tiempo. ¿Por qué? Porque la mano de obra es exquisitamente barata. ¿Sí? Y lo que está diciendo, y todos los manda verdes. Pero lo que sí nos muestra el proceso es que usted nos manda todos verdes, pero no todos maduran a la misma velocidad, y usted mismo lo está diciendo. ¿Sí? Pero cuando los voy a vender en los supermercados de Nueva York, ¿sí? Entonces ahora hay que clasificarlos. Pero la mano de obra en Nueva York mínimo es $8 la hora. ¿Sí? Entonces ya no es lo mismo. Y ahora es más diferente coger una caja de tomates y vaciársela a una máquina y decirle clasifíquela, y no solamente es los $8 por hora de la clasificación, sino que el tomate es más, o sea, el tomate pintón lo vendo, le voy a poner un número, pero no tengo, pero lo vendo a $1, mientras que el tomate que le queda un día de vida vale 10 centavos el dólar. Entonces, ahora sí, eso da un valor agregado adicional. Entonces, esto es una idea de selección
de frutos climatéricos, no simplemente de tomate. Y en algunos productos la diferencia de costo va a ser muy por encima. Las empresas de cadena no van a contratar gente simplemente, o sea, cuando haces esa selección manual, eso es muy lento. Eso es muy lento y sale costoso, y eso sube más los costos. Mientras que si puedes hacer selección, hacer una selección automática va a ser mucho más rápido. Yo quiero irme a una cosa más, porque en Pereira hay un fabricante que ya conocía desde rato, que hace selección de otros frutos, entre esos no son estos perecederos. Él clasifica maní. Yo no sabía eso, pero eso tiene una clasificación por colores. Él dice, mira, cuando vendes una bolsa de maní y el color se ve parejito, lo cobras más caro que si el maní va mezclado y él va mezclado. Entonces hay uno que es de tono 1, tono 2 y tono 3, y es el mismo, lo puedo clasificar. Me dice, si me puedes hacer eso muy rápido. Ya hemos hecho pruebas, y aquí lo que estamos diciendo es el principio, es que no uses toda esa aparatura del filtro costo-óptico, sino que puedas estudiarlo y decirle, ya sé cómo lo vas a hacer. Contigo vamos a alumbrar con estos dos colores y use. O sea, es más de metodología, ¿sí? Porque finalmente debes tener algo que sea muy barato, ¿sí? Y que se pueda llevar. Entonces, por supuesto, nosotros hicimos lo del clasificador, no el selector de tomates. El selector es una máquina, eso falta mucho, eso alguien hace, pero ya sabemos que eso relativamente no es una carga ya, porque ya después de que la máquina sabe dónde el tomate de qué tipo es o el fruto de cuál es, simplemente un brazo robótico lo tira a un lado al otro, ¿sí? O le abre una compuerta diferente. Que sí hay, y tiene razón, lo dije con el café. Hicimos el trabajo es un trabajo bonito, se publica y todo, y de ahí no pasa, porque no hay una máquina que colecte café. No hay una máquina que colecte café. Sin embargo, después me di cuenta que el café ya cosechado, cuando miras el grano, hay unas señoras que trabajan en la trilladora y viene en una banda el café, y hay un poco de cafés que quedan oscuros, como negruzcos. Hay que sacarlos. Y hay que sacar la mayor cantidad de eso que se pueda. Eso es un acabadero de ojos, eso está pasando, está corriendo a la banda. Y es un grupo de señoras. Eso no solamente es ineficiente, es acabadero de ojos, de vista. O sea, la cosa es muy maluco para esta gente, se emborracha, después de un rato tienen que salir y descansar. A la máquina, y eso sí son. Entonces, ¿cuántos granos de café hay en un bulto de café? ¿Sí? Entonces, sí hay. Pues yo sí defiendo que la idea que se tuvo ahí, que se tiene, que ya hemos visto que se prueba, ya es un asunto de aplicación, ¿sí? Llévelo y hágalo. En el café, eso lo van a hacer, ¿sí? Lo van a hacer. Haz algo, y termino repitiendo esto. El filtro en ese campo es para estudiar la metodología de cómo voy a fabricar o cómo voy a implementar el sistema. No para usarlo en el sistema. El filtro sería carísimo y sería inoperante. ¿Tenemos otra pregunta? Hola, Mauricio. Muchas felicidades. Fue muy buena la plática. Nada más una pregunta rápida. Cuando estaban haciendo lo de la resta de las imágenes, para hacerlo más rápido, ¿trabajaron con diferentes fuentes de iluminación o solamente usaron luz blanca? O sea, ¿no usaron algunos LEDs de algún ancho espectral o algún otro tipo de fuente? Nada más para comparar un poquito si el SNR mejoraba o se mantenía igual, o el filtro se mantiene igual ante esa... No, primero, cuando hago el estudio en sí, uso una lámpara que tenga una figura espectral muy pareja en donde la estoy usando, porque lo que quiero saber es cuánto de cada uno de esos componentes se está quedando, ¿cierto? Es más, la cámara hay que hacerle un arreglo para que las cámaras generalmente ellas se autoconfiguran, ¿cierto? Suben la sensibilidad, la bajan, no, nosotros le buscamos y le decimos, no, tú te vas a portar como yo te digo, no más, te quedas con esa sensibilidad y hacemos el barrido con esa sensibilidad, porque necesitamos hacer realmente un barrido espectral. Pero en la aplicación finalmente, que hicimos por ejemplo para lo de los tomates, ya no necesito, al contrario, porque ya no voy a usar el filtro, voy a usar una cámara común y corriente. Entonces necesito es que la resolución espectral prácticamente está en el LED. ¿Sí? Capturo esos dos
y yo resto simplemente de la matriz del rojo, la matriz del verde. Eso es todo lo que hago, más, ¿sí? Para que sea un proceso rápido. Doctor, hola. Con respecto a, bueno, escuché que trabajaba sobre las bandas espectrales RGB. No sé si ha probado con otros espacios de color como HSV o HSI para el procesamiento en la conversión. Y si compararon los diferentes espacios de color, ¿cuál es el que mejor daba resultado? Gustavo. Bueno, si se hizo, si hicieron esas pruebas, ¿no? Pues tienes RGB y pasas a esos espacios de color. Sí. Pero sucedía que pues, ya nomás con el RGB obtenías la máscara, una máscara decente para hacer una operación aritmética. Pues. Claro, si tenías una escena muy compleja, muchos colores, con muchas formas, de pronto utilizar HSV o SBC, pero ya era adicional, era trabajo adicional. No más con el RGB ya, o sea, eran operaciones sencillitas, no más, y ya eso era suficiente para lo que queríamos. Mira, un poquito la idea es que hay que calcular que aquí había una idea diferente. Supongo que quieres hacerle seguimiento a un objeto en un video. Necesitas capturarlo rápido y hacer el procesamiento rápido. Después, ¿en qué lo está capturando? No importa. Es cómo generaste la máscara. Entonces lo que tratamos de decir es genera una máscara de la forma, mejor dicho, la variable número 1 que se le entregó a Gustavo fue tiempo. De hecho, su trabajo de grado inicial fue única y exclusivamente trabajar segmentación. O sea, no quiero, segmente lo que sea, pero me lo va a medir en diferentes formatos y quiero que me saquen más rápido. Y eso es tiempo, porque finalmente queremos acercarnos lo más que podamos a lo que se llama real time processing, porque muchos dicen que estoy procesando en el tiempo real y eso no es verdad, se está gastando, eso es mucho rato después. Entonces, ¿cuánto te acercaste al tiempo real para que después puedas hacer seguimiento de video? Vamos a agradecerle al doctor